nosaltres tindran que donar-nos paper i deixar de demà dutxa negra. Quan venim, ho haurà preparat Andrés, quan venim en els viatges sempre ho fa, entonces imagina que serà el mateix. Vamos con la rueda de prensa post partido de Rubén Burgos. Comenzamos, coach, como siempre, con una valoración del encuentro. Bueno, pues contentas porque creo que hemos conseguido una victoria en casa y doblemente contentas porque haya sido por fin delante de nuestro público y con una actuación, yo creo que repartiendo los minutos en todas las jugadoras que estaban disponibles para hoy, ya que pues a última hora hemos preferido no contar con Queralt Casas por un problema puntual en la espalda. Y pues eso, creo que el partido ha conseguido seguir el guión que queríamos. Hablábamos en el vestuario antes de empezar de que queríamos un partido a nuestro estilo, no al estilo que estaba proponiendo Gran Canaria. Gran Canaria está jugando con anotación alta, está jugando encontrando a sus referentes en el 1 por 1 y nosotras queríamos enfocarlo totalmente diferente, pues desde la defensa y desde la colectividad, desde compartir esfuerzo en los dos lados del campo, que defender a sus referentes Taylor con A. James no fuera solo obligación de sus pares, sino de trabajo colectivo y de fintas y de colapsar el espacio, y creo que eso lo hemos ejecutado muy bien. En ataque tal vez ha habido más brillantez en el tercer cuarto, hemos encontrado más espacios, el balón ha circulado mejor, pero en ningún momento creo que el equipo haya atacado mal. Ha faltado un poquito de acierto exterior. Sí es cierto que las pérdidas del primer cuarto igual nos han impedido abrir brecha más pronto, pero el partido ha seguido los cauces que queríamos. Estamos satisfechas con el esfuerzo y a recuperarnos pronto, que esto no para. Tenemos Zaragoza el día 27. Decías que Gran Canaria es un equipo que suele hacer anotaciones altas, ¿no? La dibujaban 48 puntos. ¿Esperabas más resistencia por parte del rival? No, yo creo que doy mérito a nuestra defensa y al esfuerzo de nuestras jugadoras y a la preparación por parte del staff del plan de partido. Ya teníamos, nos viene muy bien el análisis propio de nuestro partido allí. Creo que allí sí recibimos, no puntos fáciles, pero sí puntos de lo que ellas querían. Y el partido nos costó, pese a que lo sacamos por 14 puntos, allí no tuvimos la certeza de que estaba a nuestro lado hasta mitad último cuarto. Creo que eso nos sirvió mucho para preparar y hoy pues lo hemos ejecutado bien. Yo creo que cada jugadora que ha salido a la pista ha entendido el mensaje y estamos satisfechos por ello. Sí, no tenemos una bola de cristal, ¿no? Pero bueno, las bajas, ¿no? Las dos bajas, la de Laura Gil y la de Queralt Casas, ¿se espera que puedan viajar a Zaragoza? Yo espero que sí. O sea, los servicios médicos mañana entrenamos, mañana tenemos un trabajo de recuperación con los preparadores físicos y fisios, luego tenemos trabajo en la pista ya de preparación de Zaragoza y si bien seguramente pues Queralt mañana no podrá participar con el grupo, esperamos que Laura Gil ya empiece a incorporarse y que ambas estén disponibles para Zaragoza. Esto es lo que sé a día de hoy. Y bueno, pues esa es nuestra idea, recuperar jugadoras físicamente y de nivel de juego. Yo creo que hoy el reparto de minutos ha estado bien, en la aportación en pista en los dos lados del campo, así que nos vamos contentos por ello. Vale, gracias.